Hola, 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 hola. Buenas tardes América Latina, buenas noches Europa, buenos días Samoa, Tahití, Tuamotu, de que por ahí anda saliendo el sol en este momento. ¿Qué dicen muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo va Pablo? ¿Cómo va Eduardo? Hola a todos, Eduardo, Lautaro, a todos. Un gusto volvernos a vernos en otro viernes de geopolítica para aprender junto al profesor Bior muchas cosas nuevas. Y Totalmente. para aprender juntos en diálogo. Este es nuestro programa de los viernes, 14 horas de América Latina Este, desde 19 horas de hora europea, de, en este canal de DMP Geopolítica que inventó y coordina nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti. Así que aquí estamos nuevamente para charlar un poquitito sobre lo que está pasando. Y hoy estamos realmente muy British, porque es lo que corresponde. De- ¿qué les pareció la elección británica de ayer? Está bueno que después de tanto tiempo vuelva al laborismo, mínimamente para mucho análisis. ¿Y a vos, Pablo? Yo no soy experto en el tema, pero me da la sensación que fue una sorpresa, ¿no? Que no se esperaba algo así, que había una tendencia en los últimos años en otra dirección bastante clara. Sí, pero las encuestas daban esto, Mm. de los últimos 2, 3 meses. Ya vamos a ver por qué y qué es lo que hay detrás de esto. Pero ustedes se acuerdan de la Gran Bretaña de músculo fuerte, la Gran Bretaña imperial, todavía hace pocos años, hasta hace muy poco tiempo, en verano, se hacían en los parques en Londres y en las principales ciudades los festivales con música patriótica y el pueblo enfervorizado cantando las canciones patrióticas británicas. eh, que me parece que este estilo bajó un poquitito ahora. Me da la impresión de que los británicos, especialmente los ingleses, hoy están con otra tonalidad. Mira, para tener un ejemplo de las cosas que se cantan habitualmente en esos festivales patrióticos, que son muy habituales, ¿eh? En el verano son súper habituales en las plazas y parques en Inglaterra, sobre todo en Inglaterra.
Tenemos un ejemplo, quizás el más señalado. Ahí, Parece música de Händel, Sí. pero no lo es. Esto es de final del siglo XIX, plena época imperial. Por supuesto, marinos. Ujú, claro. El buque insignia de la Marina Británica. Parece un himno religioso, ¿no? Ese era Nelson. Britannia rige sobre las olas. Ujú. Bien imperialista, ¿no? completamente. Oh, Ahí lo tienes a Churchill al final de la Guerra Mundial. Claro. Nunca serán esclavos, Exactamente. solo masters. Es, exactamente, ese es el juego. Britannia rige, gobierna sobre las olas de la potencia marítima. Los británicos nunca serán esclavos. O sea, hay el juego de las dos cosas. El juego de las dos cosas. Los barcos. ¿Qué barcos? ¿Hay barcos? sí, va. ¿Hay barcos en este momento? ¿Cuántos barcos tiene la Marina Británica? ¿Ustedes Yo no tienen tengo idea idea. cuántos tiene? Me encantaría saberlo. Bueno, te voy a contar, tiene solamente 6 submarinos nucleares que ya son viejos, que están justamente en momento de renovación, de tener que construir nuevos, y creo que tiene 5 o 6 fragatas, y el resto son buques menores. Esa es la Marina Británica. Para mucho más nos dio, ¿eh? No, no da hoy en día. ¿Y Wow. eso por qué? Y porque el país está pasando un bastante mal momento y se siente en todos los niveles, no solamente, es decir, no solamente en las Fuerzas Armadas. Mira, triunfo, el avasallante triunfo electoral del Partido Laborista en la elección anticipada para el Parlamento británico de ayer, expresa el cansancio generalizado con 14 años de desmanejo y promesas incumplidas por los conservadores. Sin embargo, para conquistar la mayoría, los laboristas formularon intencionalmente un programa impreciso que ahora deberán llenar de contenido. Como la situación del reino no da para medias tintas, cada decisión gubernamental va a implicar optar sobre la alocación de fondos escasos. El síndrome de la frazada corta puede terminar rápidamente el idilio entre la mayoría electoral y el gobierno. Vamos a ver de qué se trata en esto. Aquí hay dos elementos. Por un lado, el fracaso de los conservadores, que yo los sintetizaría simplemente eh, este, el, el, el choque con la realidad de una aristocracia que ya no lo es.
Es decir, los conservadores a lo largo de estos 14 años se condujeron como niños de buenas familias que rompen todos los juguetes que se les regalan. Destrozaron todo, si la infraestructura británica está en condiciones desastrosas. Tenemos un pequeño ejemplo gráfico sobre eso, Lauta. Acá, Fíjense, las calles, miren cómo será la situación de las calles y rutas, que como un punto así específico de su programa electoral, los laboristas prometieron tapar 1 millón de baches por año. Así que imagínense cuántos habrá. qué programa tan estadista. A la derecha tenemos la estación de Kent abandonada. Los ferrocarriles, como ustedes saben, fueron privatizados totalmente en la época de Margaret Thatcher, en los años Claro. 80. Pero fueron privatizados fragmentándolos y segmentándolos. Entonces, solamente en Inglaterra hay 26 empresas de ferrocarriles diferentes, Ah, wow. de que obviamente, primero que no están supervisadas ni están controladas adecuadamente por el Estado, por eso hay accidentes repetidamente, y por supuesto no hay tren que llegue puntual. No, además que las empresas no se hacen cargo de nada. Y segundo, que no hay renovación de vías y de material. De, Más abajo, a la izquierda, tenemos la situación de la salud pública. El Seguro Nacional de Salud, por su nombre en inglés NHS, National Health Service, que en algún momento fue un modelo de salud pública en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y los años 50 y 60, hoy está absolutamente colapsado. Es decir, está colapsado por todos lados, está colapsado en instalaciones, está colapsado por la falta de personal, porque por los bajos salarios, es decir, los médicos no quieren trabajar en el servicio público y está colapsado por la falta de ofertas y la mala administración. De modo que hay tiempos de espera de 7 meses, incluso para enfermedades de riesgo mortal, como puede Wow. ser cáncer, tratamiento oncológico. Eso que vemos ahí es una escena de un hospital con las camas en el pasillo, porque Wow. no hay donde recibir a los pacientes. Y el sistema escolar, a la derecha, también, por la misma razón, falta de inversión, falta de mantenimiento. Esa, por ejemplo, es una escuela, no me acuerdo en qué lugar, que la cerrarían por daños en el cemento armado. Es decir, son viejas construcciones, construcciones tipo años 60, años 70, que se construía con hormigón. Y el hormigón con los años se hace poroso. Mm. Si no se lo mantiene, tiene graves riesgos de derrumbe. Bueno, esa es una escuela como ejemplo de como hay muchas que la tuvieron que cerrar porque por falta de mantenimiento se había convertido en peligrosa. Y así podemos seguir permanentemente. Es decir, las municipalidades, por ejemplo, en Gran Bretaña son muy dependientes, siempre lo fueron, del poder central, tienen muy poca autonomía financiera. Bueno, en este momento están al borde de la quiebra, muchas, al no recibir fondos. Entonces, ¿qué es lo que se ha producido? Se ha producido un complejo de aventuras, es decir, los gobiernos conservadores empiezan en 2010, en 2011 ya David Cameron, el que ahora era secretario del Foreign Office,
mete al Reino Unido en la guerra contra Libia. Y después inmediatamente la complica en otros países aprovechando la llamada primavera árabe para incitar al terrorismo islámico contra los regímenes nacionalistas. Eso implica, tiene una doble implicación. Por un lado, hay un esfuerzo bélico, aunque sea clandestino, está el esfuerzo de enviar fuerzas, de enviar armas, de sostener estos grupos, pero por el otro lado está la atracción que eso implica para ciertos grupos terroristas pseudo islámicos que prácticamente encuentran en Gran Bretaña las puertas abiertas. Claro. Entonces eso multiplica el problema dentro del país. Después, en 2016 se produce el referendo sobre el Brexit, impulsado por un dirigente que después dejó de hacer política y ahora volvió con un gran éxito, que es Nigel Farage, que en ese momento tenía el partido del Brexit y consiguió volcar toda la agenda política británica e inglesa sobre todo a favor de la salida de la Unión Europea. Los conservadores prometieron que sería la panacea salirse de la Unión Europea. La conclusión es que al Reino Unido le ha implicado un enorme problema, primero porque muchas empresas europeas han cambiado sus sedes al continente, porque están protegidas por la legislación europea. Se ha producido un gran problema en cuanto a la libre movilidad de los trabajadores y empleados, que antiguamente era habitual que cruzaran el canal cada fin de semana. Gente que trabajaba en Inglaterra o viceversa, ingleses que trabajaban en el continente y el fin de semana volvían a su casa. Era normal, eso se cortó. Y al mismo tiempo se les creó un grave problema migratorio, porque entonces al no participar de las políticas migratorias comunes de la Unión Europea, los, la- Francia particularmente, que es el país más cercano, no se considera responsable por los flujos de migración indocumentada que pasen a Gran Bretaña, o que pasen desde Irlanda, que es miembro de la Unión Europea. Es decir, el país ha quedado en el aire. Luego, digamos, el problema el tema de la pandemia, muy mal resuelto, o sea, que el resuelto con negocios, comprando vacunas a los grandes laboratorios. En eso coincidieron en el error junto con los europeos, con las consecuencias que conocemos actualmente de que se dio cualquier cosa, se dieron cosas que no eran vacunas. Este, y finalmente, si se metieron en la guerra de Ucrania hasta los tuétanos, armaron toda una alianza con los países escandinavos, con los países bálticos, con Polonia y Rumania, para enfrentar a Rusia, pero por el otro lado también para debilitar el poder de Alemania y Francia dentro de la Unión Europea, y quedaron comprometidos hay fuerzas especiales británicas luchando en Ucrania, con el apoyo militar, que han quedado, el Reino Unido ha quedado prácticamente en la primera línea de enfrentamiento frente a Rusia, sin poder elegir su terreno. Y todo eso de a costa de del financiamiento de las infraestructuras internas. Es decir, todavía además es el personaje ese que tuvieron un cortísimo tiempo de primera ministra, Liz Truss, en Ujú, 2022, que duró 49 días, y en ujú. 49 días dio una reforma, una liberación de impuestos sin contrapartida financiera. Y bueno, los mercados
los mercados financieros se lo cobraron inmediatamente y fue una catástrofe. No duró Eh, mucho, ¿no? En el puesto. No porque hasta desde el punto de vista de una política de derechas fue absolutamente irresponsable e irreflexiva su política, porque ella liberó impuestos sin pensar de dónde sacar la contrapartida. Mm. Este, y y bueno, en ese contexto es obvio que el cansancio, ustedes piensen que es decir, todavía en 2019, cuando Boris Johnson gana la última elección legislativa, si la gana por una diferencia enorme, que es una diferencia de más de 20 puntos respecto a los laboristas. Sí, que diferencia que perdió completamente y que ahora captaron los laboristas y se la y ganaron la elección. Este, eh, esta mañana misma, a ver el auto, por favor, la siguiente imagen. Ahí está. Esta mañana misma el líder laborista en la Cámara de los Comunes, Keir Starmer, que va a ser que es ahora ya el nuevo primer ministro, bueno, lo fue a ver al rey de acuerdo Ujú. al procedimiento habitual en Gran Bretaña. El rey le encomendó inmediatamente que se hiciera cargo del gobierno. En Gran Bretaña no hay periodo de transición. Es un gobierno pierde las elecciones y el otro asume al día siguiente. Uf, Por eso, claro, por eso existe la práctica de que la oposición tenga lo que se llama un gabinete en las sombras. Es decir, tenga preparado. para cada cargo del gobierno un dirigente ya preparado que durante el periodo de la oposición le va dando respuesta a las políticas del gobierno en cada área y en caso de llegar al gobierno están listos para asumir el gobierno inmediatamente. Bueno, no he leído si ya se reunió el Parlamento, pero a más tardar se reunirá el lunes o martes para ratificar el cargo que le ha dado el rey. Se hace por una votación parlamentaria, que obviamente con esta mayoría que tienen los laboristas, no hay ninguna duda que Stammer es el nuevo primer ministro y ya está trabajando con su gabinete. Eh, Interesante es, digamos, cómo se formó, cómo se compuso el, el triunfo laborista. Es decir, por un lado, este, eh, bueno, lo que está en juego cuando se renueva el Parlamento son 650 escaños. Los laboristas ganaron 412, o sea, mucho más de la mayoría del número mínimo de 326 que hace falta para poder formar gobierno. Este, eh, Tenemos ahí un cuadro donde se ven la distribución de los. Aquí está. Como ven, es decir, los laboristas tienen 412 escaños, aumentaron en 214. Los conservadores 121, con una pérdida de 251. Es Los una, li es mucha la Sí, cantidad, perdón. No, no. sí, por supuesto, el aumento de unos y la pérdida de los otros es gigantesca. Es la peor elección del Partido Conservador Británico desde 1918. Wow. Pero hay algunos números en el medio que es interesante ver. Los liberaldemócratas, que es un partido de centro, por así decirlo,
pasaron a tener 71 diputados, o sea, aumentaron en 63. Es un triunfo histórico para ellos. De, eh, y eso se da fundamentalmente, primero, por la cantidad, digamos, de votantes conservadores que no querían votar laborista, votantes conservadores desencantados, pero que no se querían ir que querían ir al centro, y no lo que para ellos es demasiada izquierda. claro, Y lo que es muy importante, ahora lo voy a explicar en el sistema británico, la distribución geográfica de los votos. Eso es lo que les permitió ganar 71, tener 71 diputados. Eh, sí, quitamos, bueno, los escoceses, el Partido Nacional Escocés hizo una pésima elección, perdió como 30 diputados a manos de los laboristas, sobre todo en el sur de Escocia. Pero lo que me interesa ir es al Reform. Reform es Reform UK, Reforma del Reino Unido, es el partido de ultraderecha que fundó Nigel Farage. Es decir, que es un partido racista, xenófobo, antimigratorio. Es decir, es un paralelo con lo que son otras ultraderechas en el continente. Ese partido, a pesar de que, y ahora vamos a ver por qué, consiguió el 14% de los votos, solamente pudo juntar 4 diputados. no tenía ninguno. No tenía ninguno antes, exactamente. Bueno, los otros está el Partido Verde, está Plaid Cymru, que es el partido galés, nacionalista galés. Hay un pequeño partido socialdemócrata, más a la izquierda que los laboristas, que obtuvo dos diputados, pero esto ya no es tan importante. Lo importante es el siguiente, justamente por qué se dan esos traspasos. Aquí lo pueden ver perfectamente. Es decir, fíjense, mientras que el Partido Laborista obtuvo 412 escaños con 33,8% de los votos. Hay que señalar que la participación electoral fue muy, muy baja como producto del desencanto de los electores con la clase política, y que por eso es que se notó tanto la diferencia. Fíjense que el Partido Laborista solamente tuvo 1,7% más que en la elección de 2019. Claro, en realidad perdieron, no es Pero que ganaron los laboristas, sino que perdieron los conservadores. exactamente, y que fue a votar muy poca gente. Menos 20, claro. Entonces con menos con muy pocos votos, vos podés hacer una enorme diferencia. En el caso de los conservadores, por otra parte, en porcentaje no perdieron tanto. Perdieron, sí, claro, 10 puntos. Pero en la distribución de bancas perdieron 250 bancas. Bueno, luego están los liberaldemócratas. ¿Y por qué se da esto? Es por el sistema electoral británico, ¿no? El sistema electoral británico es, digamos, muy antiguo, es un sistema destinado a crear gobiernos con un enorme apoyo parlamentario, es decir, a consolidar bloques parlamentarios bloques parlamentarios muy fuertes, este, que
en el que en cada una de las circunscripciones el candidato que tiene más votos se lleva todo. Mm, Es decir, si somos 6 en una determinada circunscripción y yo tengo 25%, nada más que 25%, pero ustedes tienen menos de 25%, yo me quedo con el mandato. ujú. Y ustedes no tienen ningún derecho de representación de minoría. Es decir, es un sistema que daña mucho a las minorías. Está pensado para dos partidos, para un partido de mayoría y un partido de minoría, y depende mucho, precisamente por eso se dan esas disparidades entre la cantidad o porcentaje de votos y la cantidad de mandatos obtenidos, depende mucho de la distribución geográfica de los votos. ¿Qué es lo que pasó? El partido de Nigel Farage se reforma. Es un partido concentrado concentrado en Inglaterra casi exclusivamente y y en el sureste, es decir, en la zona en torno a Londres. Acá se puede ver Ujú. bien la distribución geográfica. En azul tienen los distritos conservadores, en rojo tienen los distritos laboristas, verde es el partido verde claro, es el partido verde, amarillo es el Partido Nacional Escocés, este eh, y em, y verde oscuro es el Partido Nacionalista Galés. Lo que pueden ver es justamente la concentración de votos entre los de votos laboristas en el Gran Londres. No se llega a distinguir bien. Londres está abajo a la derecha. Es una zona, digamos, que es donde se ve un cúmulo de circunscripciones. ¿Por qué? Porque los laboristas gobiernan la ciudad, la alcaldía de Londres desde hace ya van 3 periodos, me parece. Sería Y como un tiene, bastión. es un bastión laborista, claro que sí, claro que sí. Ujú. Sí, es un bastión laborista, además que es una ciudad muy rica. Es una ciudad con servicios financieros, con bancos, lo cual permite una buena recaudación impositiva. Digamos, si está bien gobernado se puede hacer mucho trabajo. Fíjense que precisamente los votos laboristas se distribuyen entre un poco en el centro sur, así lo llamaría yo, en las zonas centrales, en el rojo, y en el norte de Inglaterra y también en el sur de Escocia. Ujú. Mientras que las zonas, las del sur, las que están sobre la costa sur, la costa del Canal de la Mancha, es toda la Inglaterra más rica. Es la Inglaterra más cálida, más tibia, de clima más benévolo, y es la zona, digamos, de las grandes ciudades balnearias y casinos, fundamentalmente para una clase media acomodada, en muchos casos pensionados. Eduardo, ahí en el sur, ahí veo como dos colores mayoritarios. El naranja, ¿qué partido era? El azul conservadores, ¿no? El El azul azul son conservadores, sí. el azul son conservadores, el naranja. Creo que es el partido de la Reforma, el Reform UK, me Ah, parece a mí. el de Y derecha, el que nos lógicamente, comentaste. claro, lógicamente en una zona de fuerte, con un electorado históricamente de derecha, el desencanto hacia los conservadores llevó a mucha gente a votar más a la derecha todavía. Este, Bueno, y después, como decía, en rojo se ven
los bastiones laboristas. Entonces, esto es lo que explica por qué no hay una correspondencia entre la proporción de los votos y la proporción de los mandatos. Hay, por ejemplo, algunos fenómenos interesantes. Por ejemplo, el ex jefe laborista Jeremy Corbyn, que fue depuesto por los laboristas en 2020, después de la última derrota ante Boris Johnson, hace pocos meses, 2 o 3 meses, fue sancionado por sus posiciones políticas, en particular respecto a la guerra en Gaza, y fue expulsado del partido. Entonces, se presentó como candidato independiente en su distrito histórico, en su circunscripción histórica en el norte de Londres. Y ganó es decir, tuvo una enorme cantidad de votos, Mm, pero no ganó el mandato. ujú, O por ejemplo, en el oeste de Inglaterra, es decir, zonas es decir, centro-oeste, ven esa zona, digamos, donde se ven una cantidad de circunscripciones en rojo, es decir, en el centro-oeste, donde están Birmingham, Manchester, las, ujú, las antiguas y tradicionales ciudades industriales que dejaron de serlo gracias a la política de Margaret Thatcher. ujú. Bueno, en esa zona, por ejemplo, conquistó muchos votos otro ex laborista, George Galloway, es decir, que ha fundado un partido, un pequeño partido que se llama Partido de los Trabajadores, que se concentró en los distritos de trabajadores y de desempleados de la industria. Y ahí tuvo muchos votos. Claro, no conquistó mandato, pero tuvo los votos. Y en el norte de Inglaterra, tanto en Londres, en la zona del Gran Londres, como en el norte de Inglaterra, los laboristas tuvieron un enorme problema con los candidatos musulmanes. Porque desde que Mm. comenzó la invasión israelí en Gaza, el Partido Ujú. Laborista tuvo una rígida posición de apoyo a Israel. Yo te iba a hacer una consulta sobre ese tema, porque un poco, viste, toqué de oído, pero no iba a cambiar mucho la política exterior entre conservadores y laboristas en Gaza y Ucrania. ¿Puede ser eso? Ahora vamos a ir al tema de la política exterior. Quiero terminar con el esquema electoral y voy a explicar por qué me interesa tanto esto. Eh, en esos distritos en la zona del Gran Londres y en el norte de Inglaterra, se concentra gran parte de los 2 millones de musulmanes que viven en el Reino Unido. Y esta población es mayoritariamente, absolutamente mayoritariamente, pro-Palestina. Eh, Se ha dado en una cantidad de distritos donde los laboristas tuvieron problemas serios para hacer campaña electoral, porque eran interpelados, es decir, por manifestantes pro-palestinos sobre su política y sobre lo que iban a hacer. O sea, hay una cantidad detrás de este triunfo es lo que es y y no es lo que es. O sea, es un gran triunfo electoral de los laboristas, pero gracias a una baja participación electoral, gracias a la catástrofe electoral de los conservadores y gracias al sistema electoral británico. Pero Claro. han quedado aquí y allá, por todos los costados, tanto en la ultraderecha como en la izquierda, retazos de cientos de miles de votos Mm. que nadie los ha capitalizado, que no tienen representación, pero No que en están cualquier modo, representados en esta.
no en quedan esta elección. representados en el Parlamento, pero que en cualquier momento pueden tener una articulación política. Y eso puede tener fuertes efectos, fuertes efectos sobre un sistema político que ya está muy, muy, muy desacreditado. Ahora sí, eh, es decir, el gobierno sube, el nuevo gobierno sube con tareas inmediatas que tiene que resolver, que ya lo he mencionado, es decir, financiamiento de la salud, financiamiento de la educación, financiamiento de los transportes, financiamiento de la infraestructura, financiamiento de las comunas en todo el país. eh, y eso va a implicar unas decisiones en materia impositiva. Recordemos, Gran Bretaña no tiene muchas posibilidades de recaudación por la simple razón de que se desindustrializó sistemáticamente. Hoy en día solamente el 10% del Producto Bruto británico proviene de la industria. Wow. Es decir, Que es la cuna de la revolución industrial de alguna manera, ¿no? claro, una pequeña parte viene de la agricultura y sobre todo y la inmensa mayoría viene de los servicios. Servicios de todo tipo. Servicios financieros, fuerte, muy fuerte, particularmente en Londres. Servicios de transporte y logística. No nos olvidemos que en Londres sigue estando la sede del Lloyd, que es por así decirlo, la central del reaseguro marítimo a nivel mundial. Hay importantes empresas de transporte y logística, pero es eso. O sea, Privadas. dependen, sí, sí, por supuesto, dependen fundamentalmente del acople que tengan a otras economías. Entonces, la relación con Europa pasa a tener un papel preponderante. Starmer ya dijo que no quiere ni revisar el Brexit, ni volver a la unión aduanera con la Unión Europea, ni volver a la libre circulación de trabajadores. Se mantienen algunas cosas, digamos. Lo cual al mismo tiempo le trae enormes problemas con Escocia, porque Escocia hace sus grandes negocios con Europa. Es incluso proporcionalmente, aunque es una economía mucho más chica, mucho más que Inglaterra. Este, entonces, si bien el Partido Nacionalista Escocés, por una mala política, perdió votos a manos de los laboristas, en cualquier momento va a resurgir el nacionalismo escocés. Mm. Y va a plantear sus reivindicaciones. Eh, si tienen que distribuir recursos escasos, o sea, en un lugar, por eso el síndrome de la frazada corta, es decir, claro, cuando me tapo el pecho me destapo los pies. Claro. Bueno, es decir, eso es lo que le pasa, es decir, no hay de dónde sacar recursos. El petróleo del Mar del Norte, que es además fundamentalmente escocés, está disminuyendo mucho su producción. No hay otros recursos. Entonces, eh, el Porque entra Reino dentro de Unido, las regulaciones del Brexit, ¿no? O ¿en de qué las no sentido? regulaciones del Brexit, digo. Escocia. ¿Puede comerciar libremente con Europa? No, 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 Claro, no, ni Escocia no. Ninguno de los cuatro países del Reino Unido claro. puede comerciar libremente. Es decir, lo que sí han permitido es que Irlanda del Norte no tiene aduana con Irlanda, con la República de Irlanda.
Pero sí hay aduana en la Isla Mayor. Es decir, cuando productos europeos entran a Irlanda del Norte y de ahí eh, a los otros países del Reino Unido, ahí pasan la aduana. Mm, Con lo cual se ha producido también una ruptura del ciclo económico dentro del propio Reino Unido. Es decir, Irlanda del Norte ha quedado más acoplada a Irlanda ujú, que al resto del Reino Unido. claro, Este, eh, Así que bueno, ese es el primer problema. Entonces ya cuando empiece a tomar decisiones, va, va a tener que establecer opciones. Y eso le va a implicar que no le puede dar a todos los sectores que le apoyaron, o sea, el financiamiento que le van a requerir. Es decir, en forma inmediata lo que se supone, quienes primero le van a cobrar su apoyo son los sindicatos, el electorado de izquierda y genéricamente el electorado juvenil, que para rechazar a los conservadores le prestó, por así decirlo, su voto a los laboristas, pero que no, es decir, que no son ideológicamente adeptos, es decir, no claro. son lealtades duraderas. Los problemas fundamentales que con implicación interna van a estar en la política exterior. En primer lugar y ante todo la política hacia Europa Oriental, lo que yo expliqué. Es decir, la guerra de Ucrania está marchando bastante rápidamente hacia un desmoronamiento de Ucrania. Los países occidentales vienen, la Alianza Occidental viene en una tendencia de comprometerse cada vez más con el apoyo a Ucrania, inclusive es decir, con el envío de tropas. Se sabe, porque eso está es casi público que hay tropas francesas luchando en Ucrania, Ah, wow. este, fuerzas especiales británicas, eso es menos conocido, pero también están en Ucrania. Es decir, si la Alianza Occidental decide ahora con el nuevo secretario general que van a tener a partir de octubre, el holandés Mark Rutte, es decir, decide implicarse más en Ucrania, es decir, los británicos van a estar en la primera línea. ¿Por qué van a estar en la primera línea? No solamente por su enemistad, su antagonismo histórico con Rusia, que viene desde el principio del siglo XIX, Hmm, sino también porque de ese modo por ese camino, ellos han construido una alianza especial con los países escandinavos, con los bálticos, con Polonia y con Rumania, que le sirve a Gran Bretaña sin estar dentro de la Unión Europea para hacer política dentro de la Unión Europea. Es decir, de ese claro. modo ellos debilitan el poder germano-francés con estas fuerzas. Pero eso cuesta plata. Cuesta plata y al mismo tiempo quita amigos. Es decir, claro, es decir, por un lado, si aumenta la confrontación con Rusia, Gran Bretaña va a tener que pensar cómo defender, es decir, cómo defenderse por el norte. Eso por un lado. Y hay que ver justamente qué pasan con las elecciones norteamericanas en noviembre, si sube Donald Trump y Donald Trump, como ha prometido, llega a un acuerdo con Putin. Entonces es decir, los guerreristas europeos se van a quedar muy solos y van a tener que tomar decisiones. Luego está Mm, también el problema del compromiso británico con Israel
pero que no es solamente con Israel, forma parte de la tradicional política británica de desestabilización de toda Asia Occidental y Central para contraponerse a la hegemonía rusa y en este caso también a la iraní. Los británicos están muy, como dije, han estado muy metidos al comienzo de la guerra en Siria, están muy metidos en la desestabilización del Cáucaso, tanto en los conflictos entre Armenia y Azerbaiyán como como en los conflictos internos de Georgia, y están muy metidos en la desestabilización de Asia Central, particularmente Kazajistán. En todos esos campos ellos están enfrentados directamente con los rusos. Bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde lo pueden sostener? Y además, en un mundo crecientemente multipolar, donde hay una cantidad de potencias que sin ser, digamos, aliadas militares de Rusia, negocian y acuerdan con Rusia, hasta qué punto Gran Bretaña puede cerrarse y y decir nosotros seguimos peleando como caballeros solitarios, porque sí, son pocos quienes la acompañan en ese tipo de aventuras. Claro, pelearse Eh, con Europa, pelearse con Rusia, pelearse con los países nórdicos, pelearse con todo el mundo es imposible, ¿no? y claro, luego está el problema de la presencia marítima mundial. Así como vimos a través de esa canción de esa canción en el inicio, el poder británico siempre se asentó sobre su control de los mares. Es decir, cuando era un imperio, gobernaba el mundo desde los mares. Hoy en día lo que le ha quedado como posesiones directas es una cadena de islas en el Atlántico que va desde Tristán da Cunha, Santa Elena, Ascensión, hasta las Islas Malvinas, las Sandwich del Sur, la Georgia del Sur, y por el Océano Índico toda una cadena de pequeñas islas casi despobladas, de, donde los británicos comparten el control con los norteamericanos. En 2021 los británicos formaron junto con Estados Unidos y Australia lo que se conoce como el AUKUS. Australia, eh, Australia, Reino Unido, Estados Unidos, que se la presentó como una alianza antichina. Ahora, mirando atentamente, como hay otras alianzas militares occidentales antichinas en el sur y sureste de Asia y en Oceanía, en realidad es una alianza antichina, pero para evitar que China se expanda hacia los mares del sur. Ujú. Entonces, ¿qué aporta Gran Bretaña? Por un lado sí sirvió para perjudicar a Francia. En aquel momento hicieron que Australia cancelara intempestivamente un contrato con Me Francia para la acuerdo, sí. construcción de 3 submarinos nucleares y que el contrato se lo diera a Estados Unidos. Fue un En ese escándalo contrato, eso, ¿no? fue una barbaridad de todo tipo. En ese contrato, la Rolls-Royce está encargada de la fabricación de los motores. Pero es lo Mm, único que puede aportar Gran Bretaña. Es decir, otra cosa no, justamente porque está desindustrializada, prácticamente no tiene otros componentes que aportar. Entonces, ¿cuál es la utilidad de que Gran Bretaña esté en esa alianza? Bueno, precisamente sus posesiones en el Océano Índico y el Océano Atlántico. Es decir, yo pienso, lo sostengo en un texto, en un informe sobre la Antártida que está a punto de salir, que el AUKUS se hizo para el control de los mares circunantárticos, teniendo en cuenta que por el calentamiento global las aguas del océano Antártico
se han hecho más navegables de lo que eran hace 10 o 15 o 20 años. El problema es que para eso hay que tener buques. Claro. Y justamente lo que yo comentaba era, Gran Bretaña tiene una flota de 6 submarinos nucleares que necesitan ser, que tienen que ser renovados, que tienen que ser reemplazados, y tiene una flota de buques de guerra limitada y no ha desarrollado tampoco las tecnologías más modernas de la guerra naval, como son por ejemplo los drones navales. Entonces, están muy infraequipada como para poder competir en la primera liga. Entonces, si quieren hacer eso, es una cantidad gigantesca de dinero que van a tener que sacar de otro lado. Y si no lo hacen, van a perder protagonismo en la política internacional. Es decir, por eso ya yo hablo del síndrome de la manta corta. Es decir, Claro. si atienden los reclamos de sus electores, los laboristas, van a tener que desinvertir en todas las aventuras militares en las que los metieron los conservadores. Recordemos de paso que los laboristas también en 2003 se metieron con muchas ganas en la guerra de Irak. Apoyaron. Claro, no solamente apoyaron, la incentivaron. La incentivaron. Esa época Pero, era la de Tony Blair, ¿no? claro, en ese momento estaba Tony Blair. Ajá. Este, entonces, eh, es, si van a tener que tomar opciones. Yo creo que ya la semana que viene vamos a empezar a ver este, digamos, qué opciones toman. Y realmente yo no le veo posibilidades de éxito, sinceramente. Es decir, es decir, asumen sin programa ni conducción clara el gobierno de un reino fallido que aún no ha reencontrado su lugar en el mundo. Que algo salga bien en Broken Britain, como lo llaman ellos, la Bretaña rota, sería casi un milagro. Y para despedirnos creo que tenés una hermosa imagen que ahora le explico. Eso es en la ciudad de Worcester, en la zona central de Inglaterra. Entonces, se desbordó el río por falta por falta de obras hidráulicas. Wow. Lo que estamos viendo es el río en medio de la ciudad y al lado de un cesto de residuos un cisne. Esta, esta es la realidad 2024 del Royal Britannia. Fuertísimo. Completamente. Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, Sí, Lauta. yo había separado un poco lo habías comentado por encima, pero preguntan si va a cambiar para bien o para mal la relación con Rusia con este primer ministro. Para bien es difícil. Probablemente, a lo mejor si tiene una conducta sensata no cambia para mal, pero no hay una previsión, por lo menos por iniciativa propia de los británicos es dudoso. Claro. Con eso creo que estamos. Sí, sí. Bueno, y como siempre, me escriben, ponen sus comentarios, me escriben por aquí o por Telegram a @ejvior, y como saben, si no es en el momento, pero yo respondo siempre. ¿Eh? Un Muy bien. fuertísimo abrazo, especialmente para ustedes dos. Muchas gracias por la ayuda y muchas gracias a todo nuestro público
Y será hasta el viernes que viene entonces. Muchas gracias, saludos a todos y nos vemos el viernes, como siempre. Saludos.